también que debió todo este tema del terrorismo y como de, pues sí, como que, ay, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Precisamente como han sido víctimas del terrorismo y todo este tipo de cosas, digamos que a lo largo de los años de Estados Unidos se ha preparado y ha securitizado su política en torno a precisamente esas problemáticas. Creo que de pronto se puede leer desde esa perspectiva. Empezar a ver qué tanto saben ustedes de Estados Unidos, de su política. ¿Quiénes son estos tres personajes? Está Payne, Presidente Bush-Nelly. está Bush. Ajá. ¿Ese es Bush? Sí, creo. ¿Bush qué? ¿Padre o hijo? Junior. Okay. Hijo. La de la mitad, ¿quién es? ¿Esa es la presidenta del Senado? No. No, la presidenta sería más fea. Y ay, yo no sé esa quién es. Bueno, ¿quién es el el siguiente? El vicepresidente, Nombre. Mike Pence. La señora de la mitad se llama Condoleezza Rice. Ella fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Fue la segunda mujer más poderosa durante el gobierno precisamente del señor George W. Bush. Fue una de las que enfrentó todo el tema de la guerra y la lucha mundial contra el terrorismo. Pobrecita. Un puesto muy desagradecido, y eso sí tienen razón. Ahora, como siempre, nos vamos a ir a Kahoot, porque vamos a jugar en Kahoot. Profe, Señora. ¿puede hablar un poco más duro, por favor? Es Listo. que te escucho un poquito. Listo. Vamos a irnos entonces a Kahoot y vamos a jugar un poquito sobre la política exterior de los Estados Unidos. Ahí se quiso. Ay, no importa. Qué odioso es usted, Andrés Santos. Hola, Laura, ¿me escuchas bien ahora? Sí, Código de Kahoot, profe. Ya te lo paso. Profe, es que se te escucha un poquito como lejos. No, pero yo ya te escucho mejor, sí, un poco. Voy a tratar de hablar un poquito más duro, pero es que termino despertando a los vecinos. Yo ya vi que voy a perder esta vaina. Ahí está el código. 3120-171. El que no pueda ingresar por alguna razón, pues trate de participar por el chat, pero pues la idea es que podamos jugar todos ahorita, ¿no? Ya, hemos dicho. No, esta gente está pero motivadísima hoy. Vamos a ver qué premio les damos a los tres primeros puestos. 5. ¿5 en qué? Participación. María Paulista. Está haciendo frío, ¿no? Sí, hoy está haciendo frío. Faltan 4 personitas por ingresar. ¿Quién no ha ingresado? 4 personas faltan por ingresar. El Brian, oigan, ¿cuál de los dos Brian es ese? Bueno, ya sé cuál Brian es. Bueno, faltan 3 personas por ingresar. ¿Quién no ha podido ingresar? Yo ya estoy ingresando. Listo, Nicolás, qué dicha oírte la voz. La vez pasada no te escuchamos. Pero atento toda tu clase. No, yo sé que estuviste atento, pero... Ay, Laura Castañeda no ha podido entrar. Bueno, vamos a dar un minutito para que ingresen y seguimos y jugamos un rato antes de empezar a hablar de semejante cosa tan complicada. Estamos ready, dice María Paula. Bueno. Cualquier cosa. Profe, yo ya ingreso, perdóname, ya ingreso. Daniel. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo te va? ¿Cómo voy? Pues aquí encerrado.
Ah, no, terrible. Hay que salir, hay que salir. Salga a pasear el perro a la vecina, profe. No, en mi edificio no hay perros. No, estamos. Profe, salga a pasear su tortuga. Y como es lenta, usted dice que necesita más minutos. En mi No, no edificio, escuchó, profe, que por allá en Inglaterra, bueno, yo no sé dónde por allá en Europa, una vieja sacó a pasear la tortuga. no, sí, hay un amigo que tiene hijos, dijo, yo le voy a poner un cordón en el cuello a cada uno de mis hijos y voy a decir que los voy a sacar a pasear las mascotas. Ush, parce. María Paula se frustra por no rumbear, imagínense. Uy, esa rumbeada está grave, 18 meses, muchachos. Cállese, cállese. Arrancamos en 3, 2. ¿Daniel ya entraste? No, pues Daniel no ha entrado. Y Laura me imagino. No, ya voy a entrar, profe, espérate. Pero Daniel, Es que no me deja entrar el... el tiempo es dinero, Ya, Daniel. Yo estoy segura que esta cosa se me va a trabar. Ay, no, sean energía negativa. Yo pienso lo mismo, María Paula. 31, 31. Tengo fe que hoy por primera vez a nuestra Sotelo no se le va a trabar la primera pregunta. Ay, Ahora. bueno, Laura, trata de jugar aunque Ya, sea ya. en el chat. Solamente falta Laura Castañeda que no ha podido entrar. Oh. Vamos a arrancar, que no se les vaya a trabar, que no se les vaya a trabar. Y arrancamos ya. A veces se trabó. ¿Qué Profe, tanto no veo. saben de Estados Unidos? ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? No veo la respuesta. Rojo No. 50, azul 30, amarillo 40, verde 20. Ay, creo que la cagué. Yo está equivocado. Pero bueno, digamos ¿Qué que... No era como equivocado? 39, no era como 36. Ah, pues Profe, toca contar las estrellas. Contemos Dime, las Daniel. no se ve las respuestas. Las estoy leyendo. Yo las Ay, estoy con leyendo. Profe, son 52. Bueno, 50. 50 también es una respuesta exacta. Vamos a ver. ¿Quién respondió 50? Vamos a ver. ¿Quién va liderando? Tatiana y en el segundo puesto Andrés. Uy, Castellanos está volando en Cajut, compañeros. Se la pasa sin dudas en cuarentena. Vamos, vamos. Pero, profe, se están demorando en aparecer. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta no aparece. Rojo Denver, amarillo San Francisco, azul New York, verde Washington. Esto está muy malo. Así no. Por eso yo se las leo, para ir agilizando. Excelente, profe, excelente. No le paré bolas. Washington, ¿quién puso Nueva York? ¿Quién fue ese? Andrés. No, profe, yo puse, pero es que no me dan las respuestas. O sea, Pero yo por eso, Demora traten mucho de para escucharme sacar para que yo... La persona que más subió en esta ocasión fue Laura Sotelo. Falso o verdadero. ¿Es Nueva York la ciudad más poblada de Estados Unidos? Azul, verdadero, rojo, falso. Verdadero. Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Amazing. Nicolás Vergara tiene 3 respuestas correctas en línea. Profe, Pero nadie le gana a Andrés. subí, arranqué. No. ¿Es cierto que Estados Unidos compró el estado de Florida? Azul, verdadero, rojo, falso. No la respondí muy. No era eso. Verdadero. Estados Unidos le compró el estado de Florida al Reino de España. No fue una guerra La civil que lo que bien, marica. Johnny, Profe, dime. no hubo Sobre una guerra California. no hubo una guerra con México, no hubo una guerra con México por ese California. estado que fue que los Estados Unidos consiguió. Por el estado de California. Ay, coño, me voy de aquí. Florida es con Francia, ¿no?
¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias? Rojo, último jueves de octubre, azul, cuarto jueves de noviembre, amarillo, primer jueves de diciembre, verde, ninguno de los anteriores. Ni idea. Uy, no, profe, eso no es como el 29 de noviembre, ¿no? La cagué. Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre y es la festividad más importante de Estados Unidos, incluso más importante que la Navidad. Bueno, sigamos. Johnny, te veo bien ahí, listo para la unificación. ¿Qué autor norteamericano escribió El Gran Gatsby? No, ¿qué es Rojo, eso? Ernest Hemingway; amarillo, Mark Twain; azul, Edgar Allan Poe; verde, A. Scott Fitzgerald. La pregunta es, ¿qué es el Gran Gatsby? Ay, Pues creo que está era Leonardo DiCaprio y todo. ¿Y por qué ahí no aparece la opción de Leonardo DiCaprio? Ay, marica. Azul, el gran Gatsby lo escribió Scott ¿Quién Fitzgerald. puso Edgar Allan Poe? No sean tan caga. Yo lo puse. Bueno, Yo te acompaño, María Fue Paula. George Washington el segundo presidente de Estados Unidos. Azul, verdadero; rojo, falso. ay, marica. Falso. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. El segundo fue Lincoln. El segundo fue John Quincy Adams, si mal no estoy. Ah, no, obvio. ¿Quién Uy, me Fue metí. Martin ¿Quién? Luther King, presidente de Estados Unidos. Rojo, falso; azul, verdadero. Pero en Falso. sus Martin sueños. Luther King jamás fue presidente de los Estados Unidos. Fue un Qué puta, activista sí. por los derechos humanos. Ay, lo ¿Qué siento. puso que sí? Solo fue un activista. ¿Cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? Rojo, baloncesto; amarillo, fútbol americano; azul, béisbol; verde, cricket. Uy, no sé, parce. Esa es la más fácil, Sotelo. Ay, que la chupa. Marica, el Mi nombre te lo deporte digo. favorito de los Estados El Unidos béisbol. es estarse metiendo en las Es el relaciones. deporte. Era el fútbol americano, yo juré que era el El fútbol béisbol es Yo el también deporte puse fútbol nacional de los americano. Estados Unidos. No, a Johnny no le va a ganar nadie, ya esta es la última pregunta. ¿Hay más Ah, preguntas? ¿Quién es esta persona que aparece en la foto? ¿y cuáles son las opciones? Rojo, LeBron James; azul, Michael Jordan; amarillo, Tristan Thompson; verde, Stephen Curry. No sé. Michael Jordan, ¿usted cómo no va a saber si usted también es negro? Ah, Yo sí sé, María Paula, por favor. Es Michael Jordan, el mejor basquetbolista de los Estados Unidos, una leyenda y que protagonizó la primera película de Space Jam. A ver, vamos a ver cómo nos fue. En el tercer puesto, Brian, Colorado. En el segundo, prepárese Laura. para esto. Sotelo me salió ahí. Y el primero, Johnny. Johnny. Súper. Johnny, congratulations. Miren, Johnny callado, Johnny no dice nada, pero Ahí está ahí. está por el Ahí chat, está. profe. Ahí está. Johnny, ¿cuál es tu bonificación? Al final de la clase te cuento. ¿Cuál es tu Profe, ¿y bonificación? el segundo y el tercer puesto? Y lo pensamos a ver si el segundo o el tercer puesto. Pero por supuesto. Dice Johnny que está celebrando en silencio, está celebrando allá acostado en la cama. Yo tengo una finca, profe. Qué La finca a la que nunca fuimos. envidia. Usted sabe de qué finca habla, ¿no? No, no tengo ni idea. ¿Cuál? Queda por allá en el llano, profe. Y es resultado de Ah. grandes masacres La de colombianas. los Dios, corruptos. señor. Bueno, ¿Cuál finca? bueno, chicos, los Estados Unidos es un país soberano constituido en una república federal que tiene 50 estados y un distrito federal, el distrito de Columbia.
Tiene más de 325 millones de habitantes y es el cuarto país con mayor área y el tercero con mayor población en el mundo, después de la China y la India. Es una de las naciones que se ha construido con mayor diversidad de etnias y de culturas, producto de unas oleadas de migración a gran escala gigantesca. La economía de los Estados Unidos es la más grande del mundo en términos nominales. Tiene un PIB de 15.7 billones de dólares y una quinta parte del PIB en paridad del poder adquisitivo. Como ustedes saben, Estados Unidos es la principal fuerza capitalista del planeta. Es el país líder en el mundo en materia de capitalismo. Es un líder en investigación científica y en innovación tecnológica y desde el siglo XX el principal país industrial del mundo. En términos de PIB nominal, por paridad del poder adquisitivo, Estados Unidos es la segunda economía más grande del mundo detrás de la República Popular de China. Pero China no ha querido reclamar ese papel de la potencia más importante del mundo, y cuando veamos política exterior del Viejo Oriente vamos a entender por qué China no ha querido reclamar este papel. Para todos los efectos, Estados Unidos es el Pues principal, lo más duro, ¿No ha querido reclamar qué? el poderío como la potencia número uno del mundo. Pero porque si Estados Unidos es el primer, o sea, es el primer país capitalista, o sea, tiene como más dinero que China. No, ¿Por qué Estados China Unidos, reclamaría eso? el capitalismo no se mide solamente en términos de dinero, María Paula. El capitalismo se mide en términos de poder adquisitivo, de industrialización y de Comercio, la sí. gran cantidad de comercio exterior por volúmenes que haga. Y Estados Unidos tiene tratados de libre comercio y le compra y le vende a casi todos los países del mundo, exceptuando unos cuantos que son claramente de tinte comunista, como Venezuela, Ah, listo. incluso a Venezuela le compra petróleo, como Cuba o como Corea del Norte. Entonces, es un tema también de política y de cómo quiere ser concebido China en materia internacional, que lo vamos a ver en próximas clases. Pero entonces, ¿cómo es el gobierno de los Estados Unidos? Pues el gobierno de los Estados Unidos es una federación compuesta, como les dije, por 50 estados. Es una república constitucional, tiene una de las constituciones más antiguas y mejor redactadas del mundo. Es una democracia representativa y pues si bien manda la mayoría o elige la mayoría, se respetan los derechos de las minorías. ¿Quiénes son las minorías en Estados Unidos? Los inmigrantes, sobre todo latinos, afroamericanos, que si bien son una gran parte de la población, tienen menos derechos porque en su mayoría están en la gran mayoría están de ilegales en el país. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno diferente al nuestro. En Colombia, por ejemplo, esta es una república unitaria donde el poder central del Estado lo tiene el presidente de la república, en este caso el señor Duque. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay un equilibrio de poder entre el nivel nacional, es decir, representado por el gobierno de Washington, y el nivel federal, representado por los gobernadores de los diferentes estados. Por eso ustedes han visto, por ejemplo, que estos días hay una pelea entre el presidente Donald Trump y los gobernadores de los diferentes estados, sobre todo el gobernador Andrew Cuomo del estado de Nueva York, quien no quiere abrir la ciudad, no quiere abrir el estado a raíz de la crisis del coronavirus, y Donald Trump ya dijo que el 1 de mayo el país se abre porque se abre sin importar si hay muertos, Pero es infectados que y esa demás. decisión de Donald Trump me parece muy lógica, porque si bien es el país que más está en crisis con el tema del virus, y aparte tienen la capacidad económica para sostenerse, al menos para prolongar el tema de la crisis y el tema de la cuarentena. Lo que Por pasa eso, es que pues yo Estados le hallo Unidos, o bueno, razón a la decisión del gobierno federal, porque es que Donald Trump ve esto son como un como negocio. simplemente temas del bienestar del pueblo, y es algo que se supone que Estados Unidos, siendo los creadores de la defensa de derechos humanos, pues es muy incorrecto. Entendamos, María Paula, que Donald Trump es un empresario y ve todo en términos de, precisamente, términos económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles del gobierno en Estados Unidos? El nivel federal, encabezado pues, evidentemente por el presidente de la República, el nivel estatal, pues, de los diferentes estados, y el nivel local, ya las ciudades y demás. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo,
¿Cómo es el gobierno federal? Que es el que nos interesa en este momento. Perdóname, tú habías dicho que hay un equilibrio entre el poder nacional y el poder, ¿qué? Perdóname. El poder estatal, el de los diferentes estados, el de los 50 estados que conforman políticamente el país. Listo, gracias. Pero en este momento no nos interesa ni el poder local ni el poder estatal. Nos interesa el poder federal. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mando de la política exterior norteamericana como tal. Entonces, ¿cómo se divide el poder federal? Prácticamente igual que nuestro sistema, por unas ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo, evidentemente, está representado por el presidente de la República, en este caso el señor Donald Trump, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país y tiene la opción de vetar proyectos de ley que pase el Congreso. Por ejemplo, si el día de mañana el Congreso de los Estados Unidos pasa un proyecto de ley para determinar la gratuidad en la educación a nivel nacional, Donald Trump puede vetarlo muy fácilmente porque la Constitución norteamericana le da ese poder. Él tiene el poder para hacer cumplir las leyes oficiales. ¿Cuáles son las leyes oficiales federales? Las leyes de seguridad nacional, de política económica y de política exterior. Es decir, todo lo que sea política económica, política de seguridad nacional y política exterior está encabezado y su máximo líder es el señor Donald Trump. Pero Donald Trump no actúa solo, no trabaja solo. Tiene un poder legislativo, que es un Congreso bicameral, compuesto por el Senado, liderado por el Partido Republicano, el partido del presidente, y la Cámara de Representantes, liderado por el partido de la oposición, el Partido Demócrata. Fue allí precisamente en la Cámara de Representantes donde se inició el proceso de impeachment contra el presidente Trump. ¿Cuál es la función del Congreso? Crear las leyes federales, aprobar los tratados internacionales, administrar los fondos públicos, hacer declaraciones de guerra y, como lo dije anteriormente, hacer las declaraciones de impeachment o de juicios políticos, no solo contra el presidente, sino contra el presidente y contra los demás funcionarios del Ejecutivo, lo que aquí vendría a ser los ministerios o los ministros. Y pues hay un poder judicial encabezado y representado por la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de administración de justicia de los Estados Unidos, que es el que interpreta las leyes y suprimen aquellas que se consideren que van en contra de la Constitución nacional. Si ustedes se dan cuenta, esto no es muy diferente a cómo actuamos acá. Es decir, el gobierno federal o el gobierno nacional de los Estados Unidos, en su constitución, en su composición, es prácticamente igual a cómo es el gobierno colombiano o el Estado colombiano. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que acá es la forma de hacer política, es correcto. Acá toda la política se ve reflejada por algo que les voy a explicar más adelante, que se llama el destino manifiesto, y que es la hoja de ruta de los Estados Unidos desde el mismo día de su independencia, el 4 de julio de 1776. Pero entonces, ¿quién manda en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos mandan una serie de personas que están encabezadas o que representan los diferentes poderes del Estado. En primera medida, el comandante en jefe de las fuerzas militares y presidente de los Estados Unidos es el señor Donald J. Trump, del Partido Republicano de extrema derecha, que tiene un mandato de 4 años que puede ser prorrogable por 4 años más si queda reelegido. En términos generales, todos los presidentes o casi todos los presidentes de Estados Unidos han sido reelegidos, excepto en toda su historia, 2 presidentes que no han sido reelegidos. El señor Jimmy Carter, que no fue reelegido en los años 90, y evidentemente pues el señor Richard Nixon, que renunció por el escándalo de Watergate. El segundo al mando en Estados Unidos es el vicepresidente de los Estados Unidos, que es Michael Pence, o Mike Pence, como se le conoce, y es la persona que en caso tal, si a Donald Trump le llegase a pasar algo, sería la persona que asumiría el poder en los Estados Unidos. Pero hay otras personas
que también son relevantes y son los presidentes del Senado. El señor Chuck Grassley, del Partido Republicano, es el presidente del Senado de los Estados Unidos. Y la señora Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, es la presidenta de la Cámara de los Estados Unidos. La señora Pelosi es la mujer más poderosa de los Estados Unidos y es la persona que al tener el mando en el Congreso y en la mayoría de la bancada opositora, fue la que inició todo el proceso de impeachment y de juicio político contra Donald Trump. La señora es una dura en política nacional y es la que ha puesto contra las cuerdas al presidente Trump y es una de las que se habla, podría ser la candidata a la vicepresidencia del ya candidato, a falta de que lo decreten oficialmente, demócrata Joe Biden, en la carrera presidencial que busca en noviembre arrebatarle la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump, que probablemente pueda pasar. Estados Unidos se independizó de Inglaterra el 4 de julio de 1776. Y durante todo ese tiempo, Estados Unidos manejó una doctrina o una forma de pensamiento que se llama América para los americanos. Y que lo que quería era precisamente que los Estados Unidos se mantuvieran cerrados al mundo para que lograran consolidarse como un actor relevante en el sistema internacional. La práctica de los Estados Unidos decía, primero nos consolidamos internamente, nos fortalecemos internamente y después sí aplicamos ese destino manifiesto del que yo les voy a hablar. Pero todo eso cambia en el año de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y estalla la Guerra Fría. Johnny, ¿qué es la Guerra Fría o qué fue la Guerra Fría? Lina, ¿qué fue la Guerra Fría? Pues yo voy a decir algo como que me quedó muy marcado y es que de un libro que de hecho nos puso a leer Paula y es que la Guerra Fría es la prolongación de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, pero por así decirse fue como mantener las mismas tensiones entre los mismos bloques, capitalista y comunista prácticamente. Y eso es, la Guerra Fría fue la prolongación de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no con un gran número de actores, sino solamente con 2 actores. Por eso yo quiero que antes de explicarles qué es el destino manifiesto y cómo funciona a nivel global la política exterior de los Estados Unidos, veamos cómo la Guerra Fría consolidó el poder global de los Estados Unidos. Profe, yo no escucho. Yo tampoco. ¿No escuchan? No. No, profe. Ay, ¿es en serio? O sea, todo el trabajo que me costó, ¿No Creo escuchan? que le puedes dar compartir sonido. Además de compartirle la pantalla, también puedes ponerle compartir sonido para que, bueno, no sé. Pero ya está. Si no, esperen, lo pongo en YouTube. Bueno, sí, también. Ah, compartir sonido en la computadora. Tienes toda la razón, Laura. Muy bien. Confírmenme si ya les pongo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. 2 potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando 2 bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental, capitalista, y el bloque del este, comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los 2 bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de pensamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas. ¿Sí oyen?
Se Sí, trabó. sí, profe, sí, pero se trabó un poquito, pero Sí, esperen, lo voy a poner en YouTube porque se está trabando muchísimo. Eso, profe, mejor. Obviamente la tecnología no es lo mío, niños. Más banda ancha. Bueno, venga y me pone la banda. Profe, ¿usted es claro? No, Ah, Yo iba a hablar más de claro. Yo iba a hablar Fuera. más de claro. Y si lo fuera, claro, no ¿qué? es malo. claro, no es claro, es malo. re malo. Claro, es una basura. Pues sí, pero si me pa' más que. Pues sí, realmente sí, yo qué culpa tengo que mi edificio no tenga para más. Laura, no estás conectado a un internet esos que venden en la calle. Esos sí son malos. Bueno, sí. Es que yo no soy No, pudiente, manita. yo no soy pudiente como ustedes. Profe, pero ETV es re barato. De Pero hecho, ETV es más barato que Claro y todas esas vainas. Pero es que yo no pago el internet, o sea, yo no lo pago, el internet lo tiene mi edificio por defecto. Se Ay, está robando el de juepucha. vecino, profesor. Oiga, ustedes no respetan a mí. Oiga, si Salina tan atrevida. Lina, eso quedó grabado, ¿no? Claro, todo eso está quedando grabado, yo no sé. Perdón. Como los que se ponen a ofender el papá de una profesora. No, qué vaina. ¿De qué están hablando? Yo no ofendí a nadie. Profe, dígame si la policía no es un asco. Ay, Dios mío, señor. ¿La qué? La policía. Ya se imaginará al papá de quién habría ofendido. Y dígale a su amiga que con el debido respeto. Qué pena. ¡Ay, Yo creo que ella no carajo! nos avisó por eso. Ella lo hizo aposta para que nosotras habláramos mal y luego nos dijera que era el papá. ¿En Siempre serio? la cagan en esa clase. ¿En enfoques? Y al principio, el primer día de clase, profe Paula diciéndole a ella que es que Uribe era un asco, que su familia estaba equivocada y ya cómo le tocó las fibras del corazón. Pero yo pensé que ustedes se llevaban de maravilla con la profesora. Ay, Sí. no, es que ella estaba bonita. A media. Ah, usted no, Andrés, porque ella Ah. usted lo tiene en la mala. Uh. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Profe. Listo. El anuncio sí. Ya va a empezar el video. Ya. Presten atención. Y ya. Profe, mándenos el link. No me escucho. ¿No Ah, no, oyen? el link. También no el link. No. Ay, no, yo les voy Mándenos a el link. mandar el link y ya. Y no, ya me estresé. ¿Vio? Sí. Yo me pongo, a mí estas cosas me ponen Profe, danos nerviosa. 5 minuticos para mirar. Ah, les voy a poner el link en el chat. Muy bien. Y lo ven, dura 7 minutos. Entonces, en 8 minutos hablamos. En 7 8. minutos. En 7 minutos. En 7 minutos volvemos entonces. No, no se desconecten. Vean el video y en 7 minutos hablamos de la Guerra Fría. Pero no se vayan a desconectar, bellezas. Dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Tiene el micrófono prendido. Los enfrentamientos fueron esencialmente ideológicas, políticas. Los micrófonos. Micrófonos. Silencio. Que se apagar el micrófono. Gracias. Apague.
No escucho nada, se trabó. María Paula, estamos viendo el video y ya cada uno lo está viendo. Yo les puse el link en el chat y en 7 minutos volvemos. Ah, lo siento, qué pena. Ya habrá quedado dormida María Paula. Profe, yo te puedo molestar, es que no me quiere abrir el link desde el computador. ¿Tú me lo puedes mandar a WhatsApp, porfa? Ya te lo envío. Vale, gracias. O busca en YouTube Guerra Fría en 7 minutos. Ah, bueno, también. Ya igual ya te lo compartí a WhatsApp. Listo, profe, gracias.
¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Ya? Yo ya, profe. Sí, Volvamos. profe. Bueno, volvamos todos acá. Como se pudieron dar cuenta en el video, la Guerra Fría fue ese enfrentamiento entre dos potencias muy diferentes, muy disímiles. Cuando termina la Guerra Fría, se consolida Estados Unidos como la primera y más importante potencia global. Liderazgo que ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Es un debate de otro espacio que no vamos a tener ahora, pero que sí, la idea es tratar de entender cómo funciona entonces la política exterior del Estado más importante del mundo. La política exterior de Estados Unidos es el resultado de un proceso complejísimo de elaboración, de grandes debates de contradicciones entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, de grandes debates en el marco del Senado, de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Ejecutivo. La ventaja o lo bueno que tiene el sistema político estadounidense es que tiene un sistema de checks and balances, un sistema de equilibrio de poder que le da a todos los actores federales, es decir, a la presidencia, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a las empresas y a la sociedad civil, un poder capaz de influir en la elaboración de la política exterior. Claramente, la política exterior de los Estados Unidos es una política es una política pública de Estado, una política pública que no ha cambiado en el curso de los años, sino que lo que busca es darle una importancia y darle una preponderancia a los intereses de los Estados Unidos a nivel internacional. Realmente, el poder en Estados Unidos no está solamente en manos de Donald Trump, sino está en manos de todos los grandes actores. Por eso, en Estados Unidos es tan importante el Congreso, porque sobre todo cuando el Congreso, y tradicionalmente siempre lo está, en contra del gobierno de turno, siempre pasa que hay unos debates encarnizados y hay una oposición férrea a las políticas y a las prácticas que presente el presidente de la República. Entonces, ¿cómo se hace la política? Dime, Laura. Perdóname, yo tengo una pregunta. Entonces, en este caso, como Donald Trump no es el último que tiene la palabra en materia de COVID-19 y que dice que Estados Unidos se reactiva con total normalidad a partir del 1 de mayo, ¿no puede ser debatido de alguna manera por el Congreso y bueno, como los otros poderes que hay en el país? ¿O lo que pasa es que, al igual que Colombia, Donald Trump declaró el estado de emergencia nacional a raíz de la crisis del COVID-19. Entonces, cuando se declara el estado de emergencia nacional, el presidente, todos los decretos
que emita el presidente tienen fuerza de ley y no es necesario convocar al Congreso para que entre a estudiarlos, sino que como hay un estado de emergencia nacional, el presidente, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas militares, tiene el poder de decidir todo lo que sea para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sea bueno o sea malo, realmente. A mí me parece una barbaridad que el país que más contaminados tiene en este momento y que más muertos tiene en este momento, primero, no esté en una cuarentena total, porque hay gente en Estados Unidos, Exacto. hay gente en Estados Unidos que está en la calle. Yo tengo amigos que viven en Estados Unidos y están en sus trabajos normalmente, en el estado de la Florida y en el estado de Texas, por ejemplo. En Dallas también, sí, Texas. Entonces, para empezar, el primer error es ese. El segundo error es que si el sistema de salud colombiano es malo, el sistema de salud norteamericano es peor, porque Donald Trump echó para atrás todo lo que durante los 8 años del gobierno de Barack Obama se había logrado en materia del sistema de salud con el llamado Obamacare. El Obamacare era un sistema de salud donde se le daba atención básica a todos los ciudadanos sin importar si eran ricos, pobres, legales o ilegales. En este momento, ¿quiénes son los más perjudicados realmente por la crisis del coronavirus? ¿Quiénes son los que más están muriendo en Estados Unidos por coronavirus? Los afroamericanos y los inmigrantes, que son los que no tienen acceso a un sistema de salud pago. Entonces, que Donald Trump quiera ver esto como un tema de netamente económico y lo que ya dijo en días anteriores, que es que los que se tienen que sacrificar son los mayores de 70 años, porque el coronavirus le da a los mayores de 70 años. Hace media hora justamente leí una noticia que en un ancianato en Nueva Jersey encontraron 14 personas muertas por coronavirus y nadie se enteró y nadie los pudo atender. Pues es que conociendo, creo que la personalidad de Donald Trump a él no le importa. O sea, a él realmente no le importa. Y ese supuesto sacrificio, creo que para él no es nada. O Pero es que sea, me refiero, incluso desde la cuarentena, porque esa cuarentena es como, o sea, él dijo cuarentena voluntaria. O sea, nada al fin y al cabo. Esto no es voluntario. Aquí el que no se cuida se muere. Profe, y qué pena, pero es que ese man es un bruto porque es que teniendo en cuenta la mentalidad, ¿sí? De estadounidense, de lo del tema del capitalismo, de lo del tema de seguir manteniendo la economía y seguir siendo como el top número 1 en el mundo, en todo el sentido de la palabra. Y el man no está teniendo en cuenta que es que el bienestar de las personas, la gente se está muriendo, ¿sí? Y entre menos población, ¿qué va a pasar? Menos productividad, menos, ¿me entiendes? Como menos, sí, menos producción va a haber y obviamente la economía no volver o sea, no volver a ser la misma de antes porque simplemente no va a haber gente. La gente se está muriendo por todo y lo que tú dices, el tema de la salud allá es pésima y es Yo muy digo, cara, o sea, la gente que de verdad quiera tener el tema de salud así como estable, o sea, es muy cara y económicamente debe estar muy bien esa persona. Y lo que tú dices, el tema de los inmigrantes y todo ese tema, pues son personas que de una u otra forma también están aportando a la economía del país, ¿sabes? Igual que todo el mundo. Y aún así, pues la gente se está muriendo, se reduce la población, se reduce la productividad, se reduce todo y el man, ¿me entiendes? Por eso Andrés digo que tiene es el un bruto. micrófono abierto. Yo no sé si Andrés quiera decir algo, ya te doy la palabra, Lina. Solamente quería decir que, como siempre lo he dicho, vemos el problema desde afuera y no desde adentro. En Estados Unidos la gente está marchando pidiéndole al presidente que no decrete cuarentena, que la gente, que ellos quieren trabajar. Nuevamente, pero vemos... ¿cuál es la gente que está marchando realmente? O sea, al punto que yo voy es que realmente Estados Unidos o el presidente Donald Trump se está arriesgando a mucho. Siento que él está perdiendo legitimidad en muchos sentidos, porque ahorita le está Sí. dejando el campo abierto en ese sentido, o sea, pensando como él piensa en que debe prevalecer el capitalismo, incluso esta lucha desde la historia, pues yo creo que él está perdiendo toda legitimidad con este discurso ahora. Porque ahorita, digamos, ya que China se está recuperando, China va a aprovechar cualquier posibilidad, digamos, para ayudar, entre comillas, porque eso tiene un interés, obviamente, a la crisis, a los demás países que se van a ver afectados, o sea, no sé, con equipos, insumos, etcétera. O sea, él ahí ahorita tiene muchas de perder
y él no está siendo consciente de eso. Yo creo que él está siendo consciente de las crisis, de lo que ha pasado en Estados Unidos en el pasado cuando ha sufrido crisis económica, la cantidad de muertos, como el país ha quedado. Yo creo que el pensamiento de él como pues, empresario y todo eso es, la economía no puede caer por ningún costo. O sea, Pero cueste lo que ahí el cueste, dilema, Andrés. cueste lo Pero que es Ese que es el él dilema, ahorita, pero o es Andrés. que sea, él ahorita está después de la Gran pensando, Depresión, profe, Son toda la como gente las que vacas murió. gordas y las vacas flacas. o sea, es que él ahorita está pensando en su país y que la economía tiene que Perdón, funcionar pero siempre, y ahorita las condiciones son diferentes. Eso es lo que él no entiende, y eso cambia totalmente el panorama. Donald Sí, la Trump está economía tiene que pensando, seguir chicos, funcionando. en esto, y es en el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? El destino sí, manifiesto es esa doctrina de pensamiento que desde el año 1776 le ha dicho a Estados Unidos lo siguiente: usted, pueblo de los Estados Unidos, está inefablemente determinado a ser el líder global en todos los aspectos de la vida en sociedad. El líder global en política, el líder global en economía y el líder global en dictar las normas de vida de las personas alrededor de él. Evidentemente, y yo entiendo el punto de Andrés, después de la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos lo que hizo fue aplicar las políticas o la forma de ver la economía de John Maynard Keynes, que decía que para que el Estado se recuperara, el Estado mismo tenía que darle trabajo a la gente. Pero es que aquí, y tomo las palabras que escuché ayer del expresidente Juan Manuel Santos en una entrevista que le hicieron, muy buena, el dilema es la economía o la salud de las personas. Como dijo María Paula o Lina, ¿de qué me sirve a mí tener una economía rebosante, creciendo al 10, al 12%, si la gente no tiene salud para trabajar, si la gente no tiene salud para gastar? Particularmente yo considero que este destino manifiesto de los Estados Unidos hoy debería estar enfocado a liderar positivamente al mundo, a decirle al mundo, vamos a trabajar todos unidos para buscarle la vacuna o la cura a esta enfermedad y para después podernos poner a sacar a flote la economía. Pero si lo profe, primero que hace el presidente de la nación más importante del mundo es quitarle los fondos a la Organización Mundial de la Salud, ¿de qué no va a estamos lograr nada. hablando? Andrés, te escucho. Profe, pues, lo primero, con lo último, está demostrado que la Organización Nacional de la Salud falló, o sea, todo el mundo decía a Donald Trump un loco, con lo que Taiwán reveló hace creo que 2 días o 3 días, se demostró que la OMS ocultó información y se alió con China para que el mundo no supiera lo que estaba pasando. Y sobre la economía, creo que es un error todos los que ponen la contradicción economía versus salud, o sea, creo que, o sea, Pero es que, no, negro, es un error poner en economía versus salud, no se puede hacer eso, o sea, es el tema se como de tiene que las poner vacas gordas. una estabilidad de economía, porque economía es salud, o sea, es así, no es versus, economía es salud, o sea, Sabes que Sí, son pero todos es que es el tema saludablemente interdependientes, de negro. ese tema como de las vacas gordas y las vacas flacas, es decir, claro, y lo que yo había mencionado casi desde el principio de la clase, Estados Unidos tiene como, sí, tiene el sustento económico para decir como, bueno, si dejamos de producir, igual como que en cierta parte no nos vamos a morir porque tienen esos recursos económicos que pueden estar ahí tratando de todavía estabilizar el tema, ¿sí? Pero va a llegar un punto donde esos recursos se van a ir, ¿sí? O sea, yo no sé de cuánto dinero estamos hablando y sé que es mucho, es en cantidad, más que todo el mundo, pero llega un punto donde también esos recursos, pues, ¿me entiendes? En algún momento se van a reducir y cuando vuelva a estabilizarse la situación, pues, del COVID-19, pues simplemente ya no va a haber la misma productividad. ¿Por qué? Porque ya va a haber mucho muerto, porque la población se va a reducir a tal punto de que no van a producir lo mismo que antes producían. Claro, y la economía es lo que va, en este momento de Estados Unidos lo que va a hacer es tratar de estabilizar un poco el tema y tratar de suplir esas áreas que no se están produciendo y que no están aportando nada económicamente. Pero es que, Andrés, ¿cómo no vas a decir que la salud no tiene nada que ver con la economía? Lo que decía la profe. O sea, si yo no estoy bien en mi salud,
cómo pretende que yo trabaje y Es cómo correcto. pretende que yo produzca. Es correcto. Es correcto. Yo estoy diciendo que la gente está poniendo economía versus salud y eso es un gran error. No es versus, es economía es salud y salud es economía. O sea, no se puede poner como dos cosas Sí. de una o la otra. Ah, O sea, ok. las dos Sí, tienen es que cierto. Pues Van sí, o sea, aliadas. es que es verdad, pero es que ahorita lo que Donald Trump está haciendo es que ni siquiera reconoce la interdependencia de la una y de la otra. Simplemente se enfoca en una y puede estar poniendo en riesgo a la misma por no tener en cuenta la salud. Ese es el problema. Bueno, siguiendo con el tema, porque la economía y la salud son parte de la política exterior, y en este momento lo que le estamos pidiendo a Estados Unidos es lidere al mundo, como siempre lo ha venido haciendo desde el año 1945. Es importante entender que la política exterior estadounidense nace como una política exterior de una rama de olivo. Tradicionalmente la alegoría a la rama de olivo es la alegoría a la paz, y fue la que Estados Unidos quiso hacer después de que se independiza en el año 1776. Quiere tenderle una rama de olivo al Reino Unido o a Gran Bretaña para manejar una buena relación con, con, con este país. Además de la doctrina del destino manifiesto, que necesito que la entiendan porque es importante, yo siempre les he dicho que la política exterior parte de la configuración de toda la sociedad, de cómo se quiere ver la sociedad a nivel internacional. Y la doctrina del destino manifiesto es la que ha permitido que Estados Unidos se considere a sí mismo el líder del mundo, porque no solamente lo hace el gobierno, sino también lo hacen sus ciudadanos. Es parte de una ideología colectiva, es parte de algo que viene desde hace mucho tiempo y que a todos los ciudadanos les han inculcado y les han metido en su cabeza. Resulta que Estados Unidos siempre ha tenido buenas relaciones con las potencias europeas, sobre todo con Francia, España, los Países Bajos, que fueron quienes lo apoyaron en un primer momento en su lucha con la independencia. Desde ahí, Estados Unidos siempre ha tenido una política exterior muy pro-francesa y muy pro-británica que les ha permitido mantener relaciones cordiales con dos países que tradicionalmente han estado enfrentados por muchos aspectos y por muchas cosas a lo largo de la historia, como lo son Francia y el Reino Unido. Durante toda la época de la independencia de las colonias españolas en América, Estados Unidos promulgó su segunda gran doctrina de política exterior, además de la doctrina del destino manifiesto. Sí, es la doctrina de América para los americanos. Estados Unidos siempre ha dicho que América, entendiendo América como todo el continente, debe ser de los americanos, debe ser de quienes vivimos acá y de quienes hemos construido, o de quienes desde 1810 empezaron y toda la época de la independencia empezamos a construir estos países. Es por esto que Estados Unidos, a raíz de esta doctrina de América para los americanos, de entender que América es de nosotros, también se ha consolidado y se ha considerado a sí mismo el líder natural de este continente, el país que dicta las normas de lo que debemos hacer en este continente. ¿Cuál ha sido el error? Quizá el error ha sido de nuestros países que se consideran inferiores a Estados Unidos y no creen que estamos en el mismo nivel, en la misma igualdad de condiciones. El señor Henry Kissinger fue secretario de Estado de los Estados Unidos y escribió un libro que se llama Diplomacia, y es una de las Biblias para entender la política exterior norteamericana. Y en Diplomacia él dice que el paso de los Estados Unidos por la política internacional ha representado el triunfo de la fe en sus valores sobre la experiencia. ¿Cuáles valores? Los valores del destino manifiesto, de entendernos a nosotros mismos como los destinados a liderar el mundo. Desde que Estados Unidos entró en la escena de la política mundial en el año 1917, cuando estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido predominante por la fuerza y por estar convencido de que sus ideales de comercio libre, de capitalismo y de respeto a los derechos humanos son justos. Es por esto que los principales acuerdos internacionales de la historia son producto de los ideales norteamericanos. La Sociedad de Naciones, que nació en 1917 como un primer intento de conservar la paz internacional, la Carta de las Naciones Unidas y toda la configuración del nuevo orden mundial que se da en 1945. Es paz, es producto, es consecuencia de las ideas de los norteamericanos. Todo esto y más aún el final de la Guerra Fría y el desplome de la Unión Soviética confirma
que los ideales de Estados Unidos son, desde su punto de vista, son los correctos y son los que pueden liderar el mundo y llevar al mundo a un mejor escenario y a un mejor lugar a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Es por esto que los Estados Unidos consideran que ellos tienen o están llamados a liderar el mundo, porque todos sus inventos, todo lo que ellos nos han dado, ha salido bien. El capitalismo ha salido bien, el libre comercio ha salido bien, la defensa de los derechos humanos ha salido bien, y son inventos norteamericanos, no son inventos de la Unión Soviética, ni inventos franceses, ni inventos ingleses, son inventos norteamericanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. A lo largo del siglo XX, los Estados Unidos ha aumentado su poder y sigue aumentando a través de su poder, a través de la asistencia financiera, de la asistencia en armas y del apoyo técnico a numerosos regímenes que van en contra de numerosos regímenes antiizquierdistas y antiautoritarios en todo el mundo. Esto, luchar contra estos regímenes ha sido como la forma de Estados Unidos de consolidar su forma de pensar, de consolidar su política. Desde el año 1980, los Estados Unidos han estado luchando contra un flagelo que precisamente a Estados Unidos lo tiene más afectado que a los demás, y es el fundamentalismo islámico. Es el fundamentalismo de todos estos grupos radicales islámicos de Oriente Medio, como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, como Hamas, como Hezbollah, que están en contra de los Estados Unidos y que han promulgado lo que Samuel Huntington llamó el choque de civilizaciones, el choque entre Oriente y Occidente. Entonces, de todas maneras, a Estados Unidos se lo critica porque así como ha luchado contra regímenes dictatoriales antiizquierdistas y autoritaristas, ha apoyado regímenes dictatoriales de derecha, como el régimen de Videla en Argentina, el régimen de Pinochet en Chile y el de la Junta Militar en Brasil. Cuando siempre ha dicho que ellos promulgan la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero desde el año 80, la lucha de Estados Unidos ha sido defender al mundo y erradicar el terrorismo islámico. Porque desde el 80, perdóname, ¿qué pasó en el 80? En el 80, en los años 80, más o menos, en medio de la Guerra Fría, estalla una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Afganistán. Porque Afganistán es un paso muy importante para todo el tema del petróleo y el gas natural que hay en esta región. Entonces, los soviéticos querían apoyar a un gobierno de tipo totalitarista en Afganistán, y Estados Unidos cometió el error de financiar a un señor que ustedes conocen, que se llama Osama Bin Laden, para que lo ayudara a sacar a los soviéticos de su territorio. A mí me gusta recomendar películas, y una de las películas que más habla sobre este tema es justamente la segunda o la tercera de Rambo, con Sylvester Stallone, donde a Rambo le toca ir a rescatar a su jefe de Afganistán, y resulta que Estados Unidos comete el error de darle armas a Al-Qaeda, de darle formación a Al-Qaeda, y resulta que cuando se acaba la guerra se le voltea la torta, y Al-Qaeda lo que dice es, bueno, listo, entonces ya yo tengo la formación, yo ya tengo las armas, voy a tratar de liderar mi país y generar. Y entonces Al-Qaeda y Osama Bin Laden, gracias a su riqueza, empezó a financiar todos estos regímenes fundamentalistas islámicos que se basan en la Sharia islámica, en la ley islámica, para hacer la vida de las sociedades, y que están en contra del Estado de Israel. Y resulta que a Estados Unidos se le meten con Israel y es como si se le metieran con el hijo bobo. Estados Unidos, hay algo que Estados Unidos protege mucho más que a sí mismo, es al Estado de Israel. Porque el Estado de Israel, el tener al Estado de Israel en esa región, y lo vamos a ver cuando hablemos de la política exterior de Oriente Medio, le da un equilibrio a esa región, dominada por grupos fundamentalistas islámicos. Entonces, Estados Unidos se ha erigido como el líder en la lucha contra el fundamentalismo islámico. Profe, dime. Pero ¿cuál es cuál es como ese interés o cuál es esa como motivación de Estados Unidos para defender tanto a Israel?
O sea, Es lo Israel, único que tienen allá en Medio Oriente. ¿petróleo? Pues, el mundo de Estados Unidos. Israel es Y la religión ahí no tiene nada que ver. Bueno, sí, también. Israel es un invento de los Estados Unidos. Y el Estado de Israel no quedaba ahí. El Estado de Israel lo constituyeron ahí en el año 48, después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, y tenemos que pagarle a los israelíes un poco por todo lo que les hizo el régimen de Hitler. En toda esa región, María Paula, hay una infinidad de petróleo y de recursos naturales que aquel país que los controle, controlará al mundo. Y Estados Unidos siempre ha luchado por el control de esa región con Rusia y últimamente con China. Entonces, el tener a Israel ahí, Estados Unidos tiene muchas bases militares en Israel. Estados Unidos por Israel puede tener acceso al Mar Negro, al Mar Rojo, al Mar Muerto, al Mar Mediterráneo, y tener acceso militar y controlar militarmente a toda esa región. Y además, ser aliado de Israel y tener a Israel ahí también es una forma de contención de Irán. Irán ha sido un enemigo acérrimo de los Estados Unidos desde el triunfo de la revolución de los ayatolas en el año 78-79. Entonces, esa es una región que tiene una lucha geopolítica muy, muy, muy fuerte, pero todo es por el acceso a los recursos del petróleo y al control de lo que puede ser la nueva ruta de la seda hacia China. Entonces resulta que cuando se acaba la Guerra Fría, y ustedes lo vieron en el video, pues la política exterior estadounidense se basó en difundir el capitalismo liberal o el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje entendido como aquel proceso en donde estamos abiertos a la liberalización comercial, a la privatización de las empresas, y que ha sido impuesto a todos los países del mundo sin importar su posición económica en él. ¿Y quién toma entonces las decisiones en materia de política exterior en los Estados Unidos en ese orden de ideas? Pues el presidente, en este caso el señor Donald Trump, es quien negocia los tratados con naciones extranjeras, y por su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene poder sobre estas. Es el presidente quien dice, vamos a desplegar 10.000 soldados en Afganistán, 15.000 soldados en Colombia. Fue el presidente el que le dijo a la cuarta flota norteamericana hace unos días, vamos a empezar a patrullar el Mar Caribe para luchar contra el tráfico de drogas. El secretario de Estado, que es el equivalente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, es el conductor de la diplomacia internacional, es el que lidera la diplomacia internacional en los Estados Unidos, pero el Congreso también tiene poder para declarar la guerra. O sea, si bien el Congreso tiene poder para declarar la guerra, como lo acabo de decir, el presidente tiene la capacidad de enviar tropas militares a cualquier país del mundo donde quiera durante un periodo de 60 días sin la aprobación del Congreso. Puede enviarlas por adelantado y después hacer el trámite de aprobación del Congreso. Entonces, digamos que el presidente también tiene un mando de declarar la guerra al país que quiera y como quiera. Aunque la Corte Suprema de Justicia pues, también tiene un rol, aunque muy mínimo, en la política exterior de los Estados Unidos, y es en determinar si las guerras que libra el país, si las declaraciones de guerra son legales o son ilegales, de acuerdo a la Constitución norteamericana, ¿no? Pero básicamente todo el poder de la política exterior norteamericana está concentrada en lo que decida o no decida el presidente de los Estados Unidos. Aunque, como les digo, la política exterior norteamericana siempre ha sido la misma, siempre ha sido una política exterior tendiente a darle preponderancia y a aumentar el rol de influencia de Estados Unidos en política internacional. Como lo decíamos cuando hablábamos de poder, el poder se mide en el grado de influencia que tú tengas, y Estados Unidos tiene mucha influencia en materia internacional alrededor del mundo. El Departamento de Estado es lo que nosotros, o lo que para los colombianos es la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el que maneja la diplomacia estadounidense, el que se encarga de liderar las relaciones internacionales. Se creó en el año de 1789, o sea, imagínense lo viejo que es el Departamento de Estado, y pues es el que tiene todo el cuerpo de diplomáticos estadounidenses. De todas maneras, pues el jefe, el secretario de Estado es un funcionario más de la Presidencia de la República,
El proceso acá en Estados Unidos es diferente, por ejemplo, al que es en Colombia, que Iván Duque nombra a Claudia Blum como canciller de la República y nadie le discute la decisión. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, Donald Trump nomina a una persona para que sea secretario de Estado, le presenta su hoja de vida al Congreso en pleno de los Estados Unidos y el Congreso le hace una entrevista a esta persona. Y si el Congreso lo ratifica, esa persona queda nombrada en propiedad como secretario de Estado. Si el Congreso no lo ratifica, el presidente debe volver a enviar una hoja de vida de otra persona para que sea entrevistada para el cargo. O sea, los norteamericanos se toman el tema del nombramiento de sus funcionarios muy en serio. Todos los secretarios del gobierno, es decir, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario de Hacienda, todos deben ser entrevistados por el Congreso y es el Congreso quien decide si esta persona es idónea o no para ocupar el cargo. El Departamento de Estado lo dirige el secretario de Estado, que es elegido, es nominado por el presidente y es el Congreso quien lo debe ratificar. ¿Qué quiere hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Quiere demostrar y promover los valores democráticos de los Estados Unidos, los valores de derecho respeto a los derechos humanos, libre mercado y democracia. Y quiere, a través de la diplomacia, la defensa y la asistencia, promover los intereses de todos los Estados Unidos alrededor del mundo y promover la seguridad y la prosperidad económica del país. Este es el organigrama del Departamento de Estado. Se los pongo como para que vean cómo funciona. Es uno de los órganos más grandes del gobierno norteamericano, pues está formado por el secretario de Estado y tiene algunos asesores que están al mismo nivel, que es secretario de Defensa, secretario de Asuntos Políticos, de Asuntos Energéticos, de Asuntos Económicos y demás. Este es un cuerpo de trabajo grandísimo, donde todas las personas que trabajan en el Departamento de Estado deben ser funcionarios idóneos y funcionarios que tengan, además de sus títulos profesionales en economía, en ingeniería o en leyes, alguna especialidad o maestría en temas propios de relaciones internacionales. Todas las personas que trabajan en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en este momento, a excepción del secretario de Estado, son expertos en relaciones internacionales. Y eso me permite presentarles al señor Michael Richard Pompeo, o Mike Pompeo, como se lo conoce comúnmente. Mike Pompeo es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y es la primera vez en muchos años que el secretario de Estado de los Estados Unidos no es una persona experta en relaciones internacionales. Mike Pompeo es empresario del sector energético y es amigo personal del presidente de los Estados Unidos. Este es el jefe de la diplomacia norteamericana. Él fue el que salió a dar la cara cuando mataron al general Soleimani. Él es el que sale a dar la cara cuando se hace algo en contra del régimen de Venezuela. Y en términos generales, él es el equivalente norteamericano a nuestra Claudia Blum. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿Puedes repetir, por favor, lo de Venezuela? Pues él ¿Qué es, hace él? en su rol de secretario de Estado, o entiéndanlo como en su rol de canciller, él es el que sale a defender las decisiones del gobierno en materia de política internacional. Él fue el que salió a defender la decisión de haber matado al general Soleimani en Irán. Él fue el que salió a defender la decisión de hacerle una imputación judicial a Nicolás Maduro. Él es el jefe de la diplomacia norteamericana, entonces él es el que sale a hablar con Guaidó, que por él reconocemos a Guaidó como presidente interino de Venezuela y demás. Okay. Él es, hagan de cuenta que es Claudia Blum, para lo que para nosotros es Claudia Blum. Listo. Profe, qué pena, rapidito, ¿me recuerdas por cuál la misión La misión o la visión. del Departamento de Estado? La visión es proveer y demostrar los valores democráticos estadounidenses y promover un mundo libre, pacífico y próspero, es decir, un mundo que respete los derechos humanos, aplique el libre mercado y... Misión, con M. A la misión es liderar la política exterior de los Estados Unidos a través de la diplomacia, la defensa y la asistencia
a los pueblos de otros continentes para promover los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo. Estados Unidos es un país que tiene intereses en todos los países del mundo, sea el más rico, sea el más pobre. En todos los países del mundo, Estados Unidos tiene un interés. En todos. Sea Haití, sea Somalia, en el Cuerno de África, sea la Argentina o sea Rusia. Entonces, Ok, ¿en qué temas se está trabajando ahorita mismo? Hoy, 17 de abril, la diplomacia estadounidense. Está trabajando en el coronavirus, aunque parezca increíble, Estados Unidos está trabajando en buscar una lucha con una vacuna al coronavirus y lo está haciendo en conjunto. Donald Trump lo ha dicho, ha hablado con el presidente de Corea, ha hablado con el presidente de China, y quieren buscarle una cura al coronavirus. Uno de los temas que más preocupa a Estados Unidos es la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Estados Unidos limita con México, entonces por México le entra cualquier cantidad de drogas y de crimen organizado. Está trabajando por el tema del clima y el medio ambiente, aunque Estados Unidos no es signatario, no firma muchos de los tratados internacionales de medio ambiente. La política exterior norteamericana está trabajando en otros países en temas de la defensa del medio ambiente. Está trabajando por el control. perdóname, Dime. qué pena interrumpirte, profe, pero se puede considerar que están trabajando precisamente en pro del clima y el medio ambiente cuando se acaba de salir de no sé, el cambio climático y todas estas organizaciones internacionales que son de vital importancia. Lo que pasa es que Donald Trump cree que él trabaja el cambio climático desde adentro, sin financiar a todos estos organismos internacionales. Donald Trump lo que quiere es dejar de financiar a cuanto organismo internacional hay. Él no quiere financiar a nadie. Él quiere que la gente se financie sola. Pregunta. ¿Sí me escuchaste, Laura? Okay. Sí. Bueno, listo. Está trabajando en tecnología 5G, en tecnología de quinta generación o inteligencia artificial para aumentar su poderío mundial en temas de transparencia y no corrupción y en control y no proliferación de armas de destrucción masiva. A Estados Unidos no le interesa que ningún país, a excepción de él mismo, tenga armas de destrucción masiva. Entonces, por eso siempre ha sido muy enfático en que todos los países deben firmar el Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que es el principal problema que tiene con Irán, porque Irán no quiere firmar ese tratado de no proliferación de armas de destrucción. También está tratando de combatir el terrorismo. El terrorismo ha sido uno de los temas que más ha buscado combatir Estados Unidos. Los cibercrímenes, y más en tiempos como estos, los cibercrímenes han aumentado muchísimo. Quiere seguir fomentando la prosperidad económica y política comercial de los Estados Unidos a través del capitalismo y de la firma de los tratados de libre comercio. Quiere hablar sobre el tema de energía, sobre todo de energía. Estados Unidos no produce el 100% de la energía que consume, sino que la tiene que comprar. Entonces, estos temas también son muy importantes para Estados Unidos. Temas de salud mundial. Estados Unidos era, porque ya no lo es, el máximo donante o el máximo inversor de la Organización Mundial de la Salud, y era el que pues siempre los médicos y los científicos norteamericanos son los que han liderado la lucha de la búsqueda de las grandes vacunas y de las medicinas del mundo. Pues vamos a ver cómo ahora se va a arreglar la Organización Mundial de la Salud sin el dinero de los Estados Unidos. Y la protección a las mujeres. En Estados Unidos busca mucho fomentar los derechos de las mujeres alrededor del mundo. ¿En qué otros temas está trabajando la diplomacia estadounidense alrededor del mundo? En todas las misiones. Estados Unidos es de los pocos países que tiene misiones diplomáticas en casi todos los países del mundo. Está trabajando en la protección y la promoción de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el tráfico de personas, en temas relacionados con el océano y los polos. Estados Unidos le interesa mucho tener un control sobre los polos, sobre el polo norte y sobre el polo sur, sobre la Antártida y el Ártico, por la cantidad de recursos minerales que hay en esta zona.
Estados Unidos es uno de los países que más da asistencia y refugio humanitario a través de su agencia de cooperación, de la USAID. Estados Unidos trabaja en temas de ciencia, tecnología e innovación, porque no podemos negar que indiscutiblemente Estados Unidos es un líder en ciencia, tecnología e innovación, en la búsqueda de nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas del mundo, y pues en tratados y acuerdos internacionales. Realmente Estados Unidos es el promotor de una gran cantidad de acuerdos internacionales para todos los temas, muchos de los cuales pues el gobierno de Donald Trump ha rechazado y se ha salido, pero tradicionalmente Estados Unidos ha sido el país que más busca liderar todo este tema de tratados internacionales. ¿Cuáles son los retos hoy de la política exterior norteamericana? El principal reto es China, hacerle frente a China como líder o como esa potencia en nacimiento, en ascenso que todos pensamos que es. Irán es un reto para Estados Unidos. El hecho de que Irán sea el único país del mundo que no se ha plegado a las condiciones de Estados Unidos para no producir armas de proliferación masiva. Estados Unidos e Irán han estado a punto de irse a la guerra en muchísimas ocasiones a raíz de todo este tema. Entonces, ¿cómo va a manejar Estados Unidos, y más un presidente tan voluble como Donald Trump, el tema de Irán? Es un reto importante para la política exterior norteamericana, porque entrar en una guerra con Irán es entrar en una guerra con todo el mundo árabe o con gran parte del mundo árabe, y es una guerra que Estados Unidos en este momento no se puede dar el lujo de librar. No se puede dar el lujo de librar por la crisis del coronavirus, por la crisis económica y porque Donald Trump está en proceso de una reelección que hoy particularmente está muy empantanada por el mal manejo que Donald Trump le ha dado a la crisis norteamericana. Y hay que ver también cómo logra sacar partido de esto el señor Joe Biden, quien ya cuenta con el apoyo, por supuesto, del expresidente Barack Obama, uno de los expresidentes más populares y más queridos de la historia de Estados Unidos. Rusia, ¿qué va a hacer Estados Unidos con Vladimir Putin? ¿Cómo manejar las relaciones entre dos líderes tan carismáticos, tan volubles y con objetivos tan parecidos que son o que es la dominación del mundo? Estados Unidos después de la Guerra Fría, antes, durante y después de la Guerra Fría, siempre ha tenido unas relaciones muy particulares con Rusia, y han sido unas relaciones que en gran parte han dominado el mundo actual. ¿Qué va a hacer Venezuela? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Siria? Siria lleva más de 6 años en una guerra tratando y Estados Unidos está a favor de sacar del poder a Bashar al-Assad, el dictador sirio, y por eso ha apoyado a todos los grupos que están en contra de Bashar al-Assad, pero no han podido parar la guerra. En los primeros 2 años de guerra se murieron más o menos 2 millones de personas, se considera que otros 3 millones salen refugiados. Entonces, Irán, Siria, toda esa zona de Medio Oriente es un reto impresionante para Estados Unidos, porque además China y Rusia apoyan a Irán, China y Rusia apoyan a Siria. Entonces, si se dan cuenta, se entreteje una red bastante interesante, en donde prácticamente Estados Unidos está solo contra China y Rusia en la defensa de lo que ellos consideran los valores democráticos del mundo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Venezuela? Estados Unidos ya está decidido a sacar del poder a Nicolás Maduro, está decidido a apoyar a Juan Guaidó. Hace poco presentaron un plan para la estabilización de Venezuela, un plan que incluía evidentemente elecciones libres, sin Juan Guaidó, sin Nicolás Maduro, pero pues no ha podido realmente sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Será que realmente lo que necesita Estados Unidos entonces es meterse a Venezuela como lo hacía en los años 80, en los años 90 y sacar a sangre y fuego a este dictador para tratar de mejorar un poco a Venezuela? Y pues por supuesto el tema de la migración ilegal. Estados Unidos es uno de los países que más migrantes recibe, y Donald Trump ha sido muy crítico, no de la migración, sino del tipo del migrante que está recibiendo Estados Unidos. Donald Trump no quiere que Estados Unidos reciba un migrante sin cualificación académica, sin cualificación laboral, sino que Donald Trump lo que quiere son doctores y postdoctores, ingenieros, médicos y abogados, y no mano de obra barata, desconociendo que la mano de obra barata
La mano de obra rasa es la que también ha sido parte del crecimiento de Estados Unidos a lo largo de la historia. Y en medio de todo esto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está Colombia? Pues es que Colombia no es un reto para la política exterior norteamericana y tampoco es una prioridad para la política exterior norteamericana. Es decir, nosotros consideramos o nosotros nos creemos a nosotros mismos como los mejores amigos de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos ha prestado mal que bien mucha atención, pero Estados Unidos nos ha prestado mal que bien mucha atención porque nosotros también somos uno de los países que más drogas ilegales envía a Estados Unidos. Este señor que está acá es Philip Goldberg, es el embajador de Estados Unidos en Colombia, y las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos pues se establecieron en el año de 1822 y la misión diplomática de Estados Unidos en Colombia, o lo que se llama la US Embassy en Bogotá, está en Colombia desde el año 1823. La embajada oficial, la embajada en Bogotá es la representación oficial del gobierno de los Estados Unidos en Colombia, es la embajada más grande que tiene Estados Unidos en Latinoamérica, y sus funcionarios se ocupan de muchos temas que unen a los dos países, temas políticos, temas económicos, temas comerciales, temas militares y temas culturales. Si bien no somos una prioridad para Estados Unidos en materia de política exterior, Estados Unidos nos ha tenido muchas consideraciones, sobre todo porque nuestros gobiernos han sido muy juiciosos en el tema de la lucha contra las drogas, porque nuestros gobiernos han sido muy juiciosos en el tema de la lucha contra el terrorismo, y pues porque nosotros, como lo vimos en clase ya hace algunas semanas, tenemos una doctrina que es la doctrina del res Pollum, que es la doctrina de mirar a la estrella del norte, que es la doctrina de tener una preponderancia en las relaciones con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pues no en vano, replicó el plan Marshall, el plan de salvamento a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, solo lo ha replicado en un país del mundo y es Colombia, el llamado Plan Colombia, para fortalecer a las fuerzas militares y combatir el terrorismo internacional. Pero probablemente si ustedes le preguntan a un funcionario norteamericano, ¿es Colombia una prioridad para Estados Unidos o es Colombia un país relevante para Estados Unidos? Pues la respuesta va a ser: Colombia es relevante porque está al lado de Venezuela y ahorita nuestro principal interés es acabar con Venezuela. Entonces, a grosso modo, chicos, esta es la política exterior del país más importante del mundo, una política exterior que está encaminada a seguir defendiendo ese destino manifiesto de liderar el mundo en todos los aspectos de la vida, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto militar. Una política que está encaminada a ser el país que tenga la última palabra en la toma de decisiones de todos los aspectos del mundo, y una política internacional que tiene muchos retos hoy en día, y que vamos a ver cómo se va a ver afectada, no solamente por la crisis del COVID-19, sino por las elecciones que hay en noviembre en Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que en noviembre pueden pasar dos cosas. Una, que se reelija Donald Trump, evidentemente, y que continúe esta política exterior de corte personalista, donde es el presidente quien decide las cosas de acuerdo al humor con el que se levante, o que gane el señor Joe Biden y volvamos de una u otra manera a esa política exterior del gobierno Obama, encaminada a la cooperación internacional y a las ayudas a través de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar antes de indicarles qué vamos a hacer en lo que nos queda de la clase y hasta la siguiente semana. Señora, perdón. No, profe. No, listo, bueno, perfecto. En este momento, la idea es que vayan a la semana 9 de la plataforma. Hay una serie de lecturas y hay una película que ojalá puedan ver, si no la pueden ver no pasa nada, que se llama 13 días. Y hay un ensayo para hacer. El ensayo, la idea del ensayo es que hagan un análisis de la política exterior norteamericana después de la crisis de Bahía de Cochinos. La crisis de Bahía de Cochinos es la crisis de la crisis de los misiles del año 62 en plena Guerra Fría. ¿Cómo ha evolucionado la política exterior norteamericana desde el año 62 hasta el día de hoy? La asignación está abierta desde el día de hoy
a las 10 de la mañana, ya está abierta, hasta el próximo viernes a las 9 de la mañana. Es un ensayo que debe hacer cada uno de ustedes. Ahí está todo el material en el que se pueden apoyar, están las lecturas, está la película, de todas maneras pueden buscar documentales y demás. Y hay un material en la semana 10, que es, por la otra semana vamos a hablar de la política exterior de la Unión Europea. Dentro de todo el material que está en la semana 10, quiero que revisen uno muy específicamente, que se llama 12 lecciones sobre Europa. Lo repito, se llama 12 lecciones sobre Europa. Quiero que lean esas 12 lecciones sobre Europa, porque los primeros 25 minutos de la siguiente clase vamos a hacer un debate que va a versar en torno a la siguiente pregunta. ¿Puede la Unión Europea tomar el liderazgo del mundo después del coronavirus? Si no tienen ninguna otra pregunta. Profe, ¿la película está en Netflix? No está en Netflix. Yo les puse el link de la página donde la pueden ver, pero no está en Netflix. Profe, Señora, ¿Cuántos virus por minuto en esa página? dime. ¿Cuántos Esto- virus por minuto? Ay, pues no sé cuántos virus por minuto hay, pero entonces búsquenla por otro lado, se llama 13 días. Ustedes son más tecnológicos que yo. profe, en la semana 9 de las diapositivas salen las de la semana pasada. Oh, ya antes ahorita subo estas, no te preocupes. Bueno, Gracias por Porfa, recordármelo. profe. Gracias por recordármelo. ujú. Señora, señor. No más preguntas, no más dudas, no más nada. Listo, me encantó volverme a encontrar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Un abrazo y que le rinda con el ensayo. Cualquier cosa me escriben por correo o me mandan razón con Laura. Listo, profe. Bueno, Se chao. cuidan, chao. Chao. Me voy a dormir. Se dormí, qué gente tan descarada.